bacteriostático, lo podemos llamar efecto fungicida si va hacia los hongos, viricida si va hacia los virus. ¿Okay? Bien. Mecanismos de acción. Los mecanismos de acción generales de todos los desinfectantes los tenemos acá. Precipitación y desnaturalización de las proteínas, procesos de oxidorreducción, combinarse con grupos ácidos y básicos, sobre todo a nivel del núcleo, de la nucleoproteína, remoción de grupos subfibrílicos, interferencia con la acción enzimática y la acción principalmente sobre el ADN. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ver dos conceptos que normalmente uno utiliza como si fueran lo mismo: desinfectante y antiséptico. ¿Qué será el desinfectante? Ajá. Profe, ¿Qué más? es una sustancia que utilizan para limpiar superficies inertes. Ok, muy bien, por ahí vamos. Es un agente antimicrobiano que por su elevada toxicidad solo puede utilizarse sobre objetos inanimados. No se aplica en tejidos vivos. ¿Ok? No deberíamos agarrar un frasco de cloro y echarlo encima. ¿Ok? En cambio, el antiséptico, a diferencia de este, sí se puede aplicar en tejidos vivos. Un agente antimicrobiano que permite su uso en tejidos vivos. Se puede usar en piel, mucosa, y la acción es no selectiva, igual que él. ¿Okay? Entonces, antiséptico podamos usarlo sobre nosotros, tejidos vivos, el desinfectante no. Es la principal diferencia. ¿Ok? ¿Qué es un agente que tiene un efecto bacteriostático? Como lo pueden decir aquí, es que controla el crecimiento. ¿Se recuerdan la curva de crecimiento de la bacteria, verdad? Él va a controlar el crecimiento, sobre todo a nivel de la etapa exponencial, mientras se esté aplicando el producto. ¿Ok? Continuamente. Si le dejamos de aplicar el producto, ella vuelve a su curva normal de crecimiento. ¿Ok? Aquí lo decimos. Que inhibe el crecimiento de la bacteria, que se anuda cuando se retire el agente, o sea que es reversible. Bacteriostático. ¿Okay? Controla el crecimiento mientras se esté aplicando. ¿Y por qué es reversible? Porque al quitarlo, esa curva de crecimiento bacteriano puede seguir, vamos a decir, su ciclo normal. ¿Okay? Por ejemplo, agentes que tienen efecto bacteriostático dentro de esa categoría los podemos considerar la desecación, las temperaturas bajas. ¿Por qué? Porque nosotros en la nevera controlamos el crecimiento bacteriano. Ahí no se nos va a descomponer el queso, ni la leche, aunque tienen fecha de caducidad, las carnes en congelación, etcétera, etcétera. ¿Okay? También tenemos los antibióticos, también pueden ser agentes bacteriostáticos. Hay antibióticos bacteriostáticos y otros bactericidas. Y colorantes como el cristal violeta. Ustedes no han visto ese, no sé cómo se llama comercialmente, lo que va para la ganadería, se llamaba Lepecil, que era el cristal violeta, sobre todo cuando castraban a los animales, a los cochinitos y le aplican un spray morado, así, cristal violeta. En cambio, el bactericida es lo contrario del bacteriostático. Es antibacteriano que mata las bacterias, pero no actúa mucho con las esporas y es irreversible. No produce la lisis de la célula, no la destruye, pero sí la mata. O sea, hay pérdida de la viabilidad. O sea que aquí él actúa dentro de la curva de crecimiento bacteriano, actúa acá y todo lo demás no va a haber más crecimiento. La curva decrece porque mata a las bacterias. No las produce lisis, no las va a estallar, pero sí las mata. ¿Ok? Ojo con esto. Bactericida es irreversible, bacteriostático es reversible. ¿Ok? Aunque el bactericida no produce lisis de la célula. El bacteriolítico tiene efecto bactericida, pero sí destruye la célula. Ocurre la lisis celular. Agente antibacteriano que induce a la muerte mediante la lisis de la célula. Y la curva de crecimiento es igual que la anterior. Se aplica aquí y por supuesto va a decaer porque mata a la bacteria de alguna manera, destruyendo la lisis celular. ¿Me copian eso? ¿Sí? Y por supuesto también es irreversible. Esos términos que ustedes tienen que manejar: bacteriostático, bactericida, bacteriolítico. ¿Ok? Bien. Comentarios de interés. ¿Cómo saber que un microorganismo está muerto? Por la pérdida irreversible de la capacidad de división celular. O sea, no hay vida. Esa es la principal
tal racionamiento. O sea, cuando tiene el efecto bactericida, es pérdida de la viabilidad. Se murió, no hay división, no hay multiplicación bacteriana. ¿Puede comprobarse igual que con los métodos de esterilización? Sí, porque se vuelve a sembrar los medios adecuados de acuerdo a ese medio cultivo y se tiene un efecto bactericida, bacteriostático, bacteriolítico de un agente microbiano que se haya utilizado. ¿Ok? Ejemplo práctico, las bacterinas. Las bacterinas son utilizadas. Las bacterinas es como la bacteria muerta, ¿verdad? Porque ¿cómo se llama eso? Las han inactivado. Hay bacterinas, por ejemplo, en el caso de las bacterinas de salmonela o de leptospirosis, donde utilizan este desinfectante en forma breve como agente bactericida que no causa lisis celular, no la destruye, pero el organismo, al introducen esa bacteria que es una vacuna, va a comenzar a formar anticuerpos en contra de esa célula que es extraña para ella, que está muerta, pero puede reconocer que tiene cápsula, membrana y va a comenzar a crear los anticuerpos. Entonces, las bacterinas son cepas no vivas de las bacterias, ¿ok? Es la vacuna contra las bacterias, bacterina. Mientras que las vacunas normalmente se utiliza el término para los virus. ¿Lo vieron en virología, no? ¿Sí? Ok. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo acá, que para el caso, se utiliza el caldo de trisplicasa donde se siembra la salmonela, donde va a haber un crecimiento, luego le aplica este desinfectante en forma de hilo y comienza el proceso industrial de crear las bacterinas contra la salmonela. La salmonela es una variedad muy amplia, ¿ok? Hay para humanos, hay en aves, hay en todos los diversos seres vivos, incluso la salmonelosis se considera una zoonosis continua, ¿ok? Entonces lo que tiene que tomar en cuenta es que en la producción de las bacterinas utilizamos ciertos desinfectantes para inactivarlos, no hay la lisis celular, deja la célula microbiana lista, pero esa es la vacuna que se le va a inyectar, ¿verdad? A los, en este caso, bacterina. ¿Nombre me saben alguna bacterina? Los grandes animales utilizados para la leptospirina salmonella. ¿Vieron las conchitas de Marroquillo Colón? ¿Sí? ¿Me copiaron? ¿Y si se les conoce comercialmente bacterinas? Sí, las bacterinas son las vacunas, pero hechas a base de bacterias. ¿Ok? ¿Pero hechas a base de bacterias o para bacterias? No, son de las bacterias, de las enfermedades para la salmonela, por ejemplo, para la leptospira. ¿Ok? Hay bacterinas de células vivas, hay bacterinas de células muertas, de cepas cosas, como digamos, Sí. Está la bacteria muerta, pero no se destruye. Está el microorganismo allí. Y el organismo, cuando lo reconoce como agente extraño, va a comenzar a producir los anticuerpos para ese caso. ¿Okay? Los desinfectantes, tenemos que el desinfectante ideal debería tener esto: una elevada actividad germicida o microbicida, que también se puede llamar así, letal, que sea de amplio espectro para hongos, bacterias, de acción rápida, que penetre, tenga ese poder de penetración sobre todo en grietas, cavidades, mesones, paredes, compatible con detergentes, que tenga una estabilidad química y que el costo sea racional, porque eso es imposible, porque la situación es bastante crítica. ¿Okay? Factores que afectan la efectividad de esos agentes antimicrobianos, principalmente la concentración. ¿Okay? Y ya de aquí podemos ir hablando de que también las bacterias se hacen resistentes a los desinfectantes. No, yo lo voy a ligar más para revenirlo más, para que me dure más. Y resulta que no tiene la concentración adecuada y no va a hacer el efecto de desinfectante que queremos. ¿Okay? Y cada producto de eso debe tener su receta, su etiqueta con las indicaciones de uso, las concentraciones por metro cuadrado, etcétera, etcétera. El tiempo, importante, que aunque a pesar de que los microorganismos no son susceptibles a un agente de la misma forma, ¿okay? No todos mueren al mismo tiempo, pero esto tiene muchas veces, estos desinfectantes tienen efectos residuales. ¿Okay? Entonces eso quiere decir que a pesar de que sigan las bacterias, va a seguir haciendo su efecto. El pH, que tenga un pH que afecte a todos los microorganismos, principalmente los más patógenos. ¿Okay?
que puedan ser efectivos en pH básico, en pH ácido. Ok, fíjense, esto sí es importante. El aumento de pH por encima de 7 incrementa la carga negativa de los microorganismos, afectando la concentración de la gente sobre la célula. Recuerden que los pH básicos, las células también se favorece su desarrollo. Entonces esos pH básicos, quizás el desinfectante no va a tener el efecto que debería tener. Cuando es también materia orgánica, por ejemplo, que no lavamos bien el suelo, y quedan restos de agua contaminada, de barro, etcétera, etcétera. Y el de ñapa que lo estamos como que guarrapeando, ¿okay? Para que nos rinda más y para que huela nada más como esto. La idea de que el proceso de desinfección tenga un efecto realmente positivo es que se tiene que usar adecuadamente según el tiempo, según la concentración, según la exposición, el tamaño de lo que vamos a desinfectar, etcétera, etcétera. Ok. Factores a considerar para utilizar un antimicrobiano desinfectante. La naturaleza del material, si es un material como equipo, utensilios, líquidos, si son agua, si son superficies, si son áreas cerradas, si son para los individuos, si son baqueras donde tienen ordeño mecánico, todas esas cosas tenemos que tomarlas en cuenta a la hora de utilizar. El tipo de microorganismo, si nosotros ya tenemos idea de que ahí prevalecen las bacterias, los virus, los hongos, y otros factores como la concentración, el tiempo, la temperatura y la presencia de material orgánico. Esto tiene que ver mucho con el producto en sí, ¿okay? Las especificaciones. Ok, esto sí es un cuadrito, no se los voy a poner a estudiar, por supuesto, pero sí es una referencia para que ustedes vean más o menos el tipo de desinfectante, el uso, el mecanismo de acción y la aplicación. ¿Ok? Normalmente nosotros usamos mucho el cloro, ¿ok? Su uso es desinfectante. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Precipita las proteínas y la actividad oxidativa. ¿Para qué se aplica? Para todo esto. A nivel de animales grandes también utilizamos las sales de plata, las sales de cobre, y este es el mecanismo de acción. ¿Okay? Esto me interesa también porque estos son los antisépticos más utilizados. ¿Quién no tiene en su casa peróxido de hidrógeno? ¿Qué es el agua? Oxigenada. Oxigenada, ¿verdad? Principalmente como antiséptico, su mecanismo de acción, libera el oxígeno en los tejidos. ¿Ok? Y se utiliza mucho para la limpieza de la herida, desinfección de equipo médico quirúrgico. Coloración del pelo. Pero ese trabajo con una concentración mayor. ¿El yodo también se considera un antiséptico? Sí, la yodocovidona o el covidona o el otro marca comercial de... ¿Cómo? Pero no, el nombre comercial tiene un nombre. Betadine. ¿Ok? Ah, dime. El cloro no se infectaba la piel. ¿Cómo? El cloro no se infectaba la piel. Sí, es importante, pero no se considera antiséptico. Pero el pasado estaba... Ah, pero ya va. Es que anteriormente era desinfectante. Ahora estamos antiséptico. ¿Ok? Entonces de aquí, principalmente el que más utilizamos es y cristal violeta. ¿Ok? Que es el que les dije que el nombre comercial es... Bueno, en ese tiempo era el específico, un spray. Lo utilizamos para castrar los cerditos, los becerros, etc. Bueno, también para la cirugía se usa yodo. El yodo puede ser betadine para decir. Porque eso es una cirugía y el doctor se echaba el cloro y el pasado. Ajá. Cristal violeta. No, el otro. Estaba bien. Ah, es la posibilidad. Pero fíjate, el cloro es un desinfectante, no debe usarse sobre el tejido vivo. Quizás el criterio de que lo usa a tan pequeñas partes que no sea tan... Claro, Se echaba ahí, se echaba el exacto. óxido y empezaba a tocar. Exacto, y depende también la concentración de ese cloro. Fíjate que hoy día a nivel de los desinfectantes venden hipoclorito de cloro, y ese es más concentrado que el cloro. Pero el cloro normalmente tiene una nomenclatura internacional que debe usarse 3 partes por millón. Por ejemplo, para clorinar las aguas potables en las piscinas. 3 partes por millón quiere decir como si 3 ml por 1 millón de ml de agua en ese caso. Quizás él usa y le ha resultado porque uno también, el cloro doméstico no tiene una concentración de fuerte, uno le echa el agua del vaso y la pasea. Y uno casi nunca usa, sino con las manos. Y no te irrita, claro, uno se tiene que estar lavando las manos. Pero no debe usarse porque es un desinfectante, no es un antiséptico. Pero si a él le va
hablamos de los desinfectantes. Esto sí ya es un propiedades, ya esto es un cuadro comparativo de los principales desinfectantes y antisépticos y su amplio espectro, ¿no? Por ejemplo, los desinfectantes, el alcohol es bien efectivo para bacterias, micobacterias, para esporas no, para hongos sí y para virus más o menos. Pero el formaldehído Mata todo. es para todo, incluso para las esporas, que nos interesa, porque recuerden que yo les dije que las esporas era una forma de resistencia, de supervivencia, y ellas pueden persistir mucho tiempo en las áreas externas, ¿ok? En las vaqueras, en esos baños, en los comederos. Entonces, el formaldehído se puede utilizar bien para las esporas. Otro que se utiliza bien para las esporas es el glutaraldehído, ¿ok? Que cuando vimos la esterilización por gases se puede utilizar en las nacedoras, ¿ok? Compuestos de amonio cuaternario, que también se utilizan hoy día más o menos para la bacteria, no funcionan para las micobacterias ni las esporas, ni para los virus. Eso no sirve con coño, ¿no? Y en los antisépticos tenemos también compuestos yodados, fíjense, la yodobigona, pero no sirve para las esporas. Prácticamente los antisépticos no funcionan en las esporas, lo pueden ver acá. Y para los virus sí más o menos el alcohol, los compuestos yodados, y este es una, no se aprecia bien, pero es por la rayita de la ¿okay? En resumen, aquí sí ya tenemos un resumen de todos estos compuestos que se pueden utilizar como desinfectantes o como antisépticos. Alcohol es acción rápida, amplio efecto. No se recomiendan para la esterilización porque no actúa sobre las esporas, que es la forma microbiana más resistente, pero sí para desinfección y antiséptico cutáneo, porque el alcohol que tenemos de uso humano tiene una concentración diferente a otros alcoholes, o no es el mismo alcohol que podamos usar para las bebidas o alcoholes industriales, ¿okay? El peróxido de hidrógeno de amplio espectro también dependiendo de sus concentraciones. Al 3%, fíjense, es bacteriostático, pero al 6% es bactericida, ¿ok? Se puede usar en ambientes a temperatura ambiente, pero tiene una débil acción antibacteriana entre ciertas gram positivas y gram negativas, ¿ok? Pero se sigue utilizando, es bien económico y ha dado resultados, ¿ok? Los hipocloritos, que es donde está el grupo de los cloros, de amplio espectro, varía también su concentración y el tiempo, depende de sus efectos. Pero fíjense, menos de 5 partes por millón para la forma vegetativa, que hay un error, ¿ok? Se utiliza, por eso que normalmente el estándar es 3 partes por millón. ¿Okay? Y por último, los compuestos yodados, utilizamos el yodo o el yodo elemental como la yodoperiona. ¿Okay? Es de acción también intermedia, aunque es de amplio espectro, sirve para bacterias, hongos, virus, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bien, esta es la otra parte. ¿Alguna pregunta sobre los desinfectantes? Recuerden los conceptos. Desinfectante no es lo mismo que antiséptico. Bactericida, bacteriostático, digo. Cuando yo tengo un gato que a él le sale como una infección, como una fístula, una herida bien grande y fea. Yo le pregunto al veterinario que qué le puedo echar para limpiarlo. Y me recomendó Herdex. Y eso es un desinfectante fuerte de superficie. Incluso dice que no hay que aplicarlo en tejido. Y me dijo que Pero se lo depende, aplicara en el porque mira, el que usábamos nosotros a nivel de las granjas avícolas venía grande en galón, pero yo he visto un Herdet en farmacia que debe Sí. ser para uso tópico humano, pues en ese caso. Sí, Yo pero también. el que yo tengo es en spray, pero dice para superficie. ¿Pero dónde lo compraste? En farmacia. En farmacia. Bueno, mira, yo lo que te recomiendo primero, porque no hago clínica desde pequeño animal hace muchos años, pero averíguate por qué se le hizo esa lora. ¿Fue una gusano? ¿Tiene una gusanera? ¿Qué pasó? No, incluso yo tengo una foto, si se la puedo mostrar, Ajá. porque yo creo que fue crecimiento